Continuando con la agenda del día de hoy, damos inicio con el doctor Lester Cabrera Toledo, quien nos socializará la ponencia titulada Ciberdefensa desde la perspectiva aérea. El profesor Lester Cabrera Toledo es un profesor invitado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas por la Universidad de Concepción en Chile, diplomado en Estudios Políticos y Estratégicos, magíster en Seguridad y Defensa, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional en Chile, graduado del Perry Center for Hemispheric Defense Studies, de los cursos Pensamiento Estratégico y Nuevas Perspectivas de Seguridad, egresado del Colegio Interamericano de Defensa, máster en International Service por Escuela de Servicio Internacional de la American University, Washington, D.C. Fue jefe de la sección de investigación y análisis, profesor de la Academia de Guerra del Ejército de Chile. En Ecuador, ha sido profesor y coordinador de la Maestría en Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAE. Profesor invitado en la Academia de Guerra del Ejército, en el Instituto Nacional de Defensa, INADE, y en la Escuela de Inteligencia Militar Conjunta, ESIM. Ha sido asesor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador y de la Secretaría de Inteligencia. Doctor PhD en Estudios Internacionales. Con ustedes, el profesor Lester Cabrera Toledo. Bueno, primero que todo, muy buenos días con todas y con todos. Bien, buena capacidad de respuesta. Espero que se hayan hidratado, que hayan comido. Sé que a esta hora ya comienza a dar hambre y lo único que uno está pensando es en almorzar. Así que voy a tratar de hacer esta presentación lo más amena posible, rápida, didáctica, para dar paso sobre todo a lo que a mí en lo particular me interesa, que son las preguntas, las discusiones. A fin de cuentas, así es como se crea el conocimiento académico, sobre la base de una discusión. Y antes de comenzar, yo quiero dar las gracias a la mayor Nora Gutiérrez por la invitación, en particular a la Escuela de Posgrado de la Fuerza Aérea Colombiana General. Me han tratado espectacular en estos días que he estado acá, mi tercera vez en Bogotá, y la verdad es que estoy muy contento de poder compartir una pequeña fracción de esto que la verdad a mí en lo particular me llama mucho la atención, porque es un campo del cual se habla mucho pero se conoce poco, que es tres elementos en particular: ciberdefensa, geopolítica, que algo se ha hablado a lo largo del simposio, y por supuesto lo que le atañe a ustedes, el poder aéreo. Y para graficar esto, para ordenar, esta es la estructura de la presentación. Lastimosamente no me puedo mover mucho porque tengo un problema en la rodilla, así que prefiero quedarme aquí estancado. Vamos a hacer una aclaración, un abordaje conceptual sobre lo que es ciberdefensa, y particularmente voy a intentar mostrar, graficar la diferencia que hay entre la ciberdefensa por un lado y la ciberseguridad por otro, que muchas veces se establecen como sinónimos, pero lo cierto es que pensando en una posterior planificación desde el punto de vista estratégico, no es lo mismo. Así también es necesario hacerse una pregunta: ¿cómo nosotros entendemos el ciberespacio? ¿Como un medio o como una dimensión? Y eso es gravitante. ¿Y por qué digo que es gravitante? Porque a partir de eso es que se van a poder construir mejores políticas, tanto generales como sectoriales, que a fin de cuentas lo ayuden a tomar una mejor decisión. Y también hay que vincularlo con un tema que ya se trató algo en la mañana, pero muy someramente, que es la geopolítica. Y aquí yo lo quiero tratar desde tres puntos de vista explicativos: el Estado, el territorio y las fronteras, para luego todo eso relacionarlo con el poder aéreo y finalizar con algunas conclusiones. Todas mis presentaciones yo las parto de la misma forma, con esta cita que tal vez es la mente, o fue la mente más brillante durante el siglo XX que tuvo la humanidad. Albert Einstein dijo en su momento que nosotros no podemos resolver nuestros problemas de la misma forma en que pensamos cuando los creamos. Estimadas y estimados,
para los que están interiorizados o les gustaría conocer más sobre el pensamiento crítico, esa es la frase que da origen a ello. Nosotros no podemos pensar las soluciones de los problemas del siglo XXI bajo los parámetros, bajo los paradigmas del siglo XX, ni menos del siglo XIX. Asimismo, también dijo Einstein que la medida de la inteligencia es la habilidad para cambiar. Y ustedes lo tienen que saber incluso mejor que yo. Todo proceso de planificación estratégica, uno de los elementos fundamentales, ¿cuál sería? La flexibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces el cambio no viene de la nada. Un poquito de trabajo etnográfico, cultural. Se dice que cuando uno va a un país, la mejor forma de interiorizarse sobre lo que está sucediendo es preguntarle a los taxistas. Pero esta vez la interrogante fue hacia mi persona. Me identificaron inmediatamente el acento chileno. Y ahí viene la pregunta que me hicieron. ¿Qué está pasando en Chile? Y lastimosamente también soy, por así decirlo, un protagonista observante de lo que sucedió en Ecuador hace un mes atrás, más o menos 20 días atrás. Y yo les digo, la verdad es que nadie tenía pensado en su más remoto sector del cerebro que algo así iba a suceder en Chile. O sea, llevamos actualmente 9 días con toques de queda. Y uno pregunta, ¿cómo es posible que, paréntesis, yo escuché hace una de las ponencias que Colombia era un foro de estabilidad económica, política? Para mí fue un déjà vu, porque esa misma frase la dijo el presidente de la República, Sebastián Piñera, hace 2 semanas atrás. ¿Y qué pasó? Justamente, un oasis. Gracias, Cor. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Solamente quiero brindar un tema, porque también hay que ver este panorama estratégico cultural. Y es que no hay que olvidar que tanto Colombia, Chile, Perú y otros países comparten un mismo modelo de desarrollo, vinculado al libre comercio, vinculado a sacar aranceles, eliminar subsidios, tratar de hacer lo más pequeño el Estado. En Perú ya vimos algo. También hay no sé cómo decirlo, un problema en la clase política, que es endógeno, es estructural. Y en Chile también lo estamos viendo. La pregunta es, de todos esos miembros de esos países que son parte de la Alianza del Pacífico, el único que se está salvando hoy por hoy es Colombia. Ya vieron hace cuánto, 1 semana, 2 semanas, lo que sucedió con el hijo del Chapo. Ahí tienen un claro ejemplo también de cómo la corrupción ha sido parte estructural de nuestros sistemas políticos. Yo los llamo con esto un poco a reflexionar y ver un poco más allá. No ser tan endógenos e incluso endogámicos al momento de hacer análisis. Porque yo lo conversaba con algunos altos oficiales el día de ayer. No hay peor error para los que toman las decisiones estratégicas, y me van a disculpar la frase, no hay peor cosa que mirarse a cada rato el ombligo. Hay que mirar más allá y decir, efectivamente nosotros tenemos estos tipos de problemas, bueno, ¿cómo los rectificamos? Ahora, alineado a la presentación. Ciberseguridad y ciberdefensa. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Y si no es lo mismo, ¿cuáles serían las diferencias? Y si es lo mismo, ¿cuáles serían los puntos de unión? Lo cierto es que, si lo vemos desde un punto de vista conceptual e incluso desde un punto de vista teórico, podemos darnos cuenta que tanto la seguridad como la defensa son elementos total y absolutamente vinculantes, mas no necesariamente suficientes entre sí. Y aquí voy con esto. Si hablamos de seguridad o ciberseguridad, es un enfoque mucho más amplio que la ciberdefensa. Cuando hablamos de ciberseguridad también establecemos un elemento de vinculación entre lo estatal, pero más puntualmente lo privado. Ahí es, por ejemplo, donde aparecen conceptos como el Internet de las Cosas, Internet of Things. ¿Alguien sabe? ¿Tiene alguien una Alexa? Es espectacular, ¿no es cierto? Bueno, es una espada de doble filo, porque nadie sabe qué es lo que está escuchando, si se está grabando, y lo otro, se está llegando a algunos aspectos de la vida, como
televisión, radio, energía eléctrica, que no fueron diseñados pensando en el Internet. Y eso es un punto. Hasta, paréntesis, ¿quién no tiene algo de esto? Bueno, muchos se activan con la huella digital. No por ser un tema de teorías de la conspiración, no, en lo absoluto. Pero sin embargo, esto ha cambiado la vida de los seres humanos. E incluso ya hay estudios que señalan que el estar todo el rato ahí sí está generando, sobre todo en los niños, una malformación congénita en la espalda, particularmente cerca de la zona del cuello. Así como se habla de que en la evolución del ser humano está destinado a desaparecer el dedo meñique de los pies, bueno, al parecer también estaremos destinados a estar con la cabeza agachada. Ciberdefensa, mucho más específico, y está más enfocado a lo que es la aplicación al ámbito de la defensa. ¿Qué sería esto, el ámbito de la defensa? Particularmente la gestión de los instrumentos y los actores que con sus políticas son capaces de establecer el elemento más fundamental de toda la defensa. ¿Cuál sería, en este caso de los países de América Latina? La protección de la integridad territorial. Pero va más allá también. Lo que los estados consideran que es estratégico. ¿Qué es lo que sería estratégico? Y aquí lo pongo como ejemplo, una confusión clásica de las infraestructuras críticas. Colombia es un ejemplo, paréntesis, en cuanto a la denominación de lo que es y no es infraestructuras críticas y los diferentes niveles de las mismas. Pero si nos vamos a otro tipo de países, en la región, nos damos cuenta de que una infraestructura crítica puede ser desde el sistema de agua potable, perfecto, hidroeléctricas, hasta un puente, un camino, una carretera. Una pregunta: ¿las Fuerzas Armadas tienen que estar ahí para proteger ese puente? ¿24/7, 365? Hoy, de alguna forma, ya no estaríamos hablando de una segurización o una militarización de las cosas. Hay que tener muy claro eso. Y cuando hablamos de ciberseguridad y ciberdefensa, también lo tenemos que tener claro. Es decir, el tomador de decisión tiene que establecer de manera específica qué es lo que es estratégico para él, pero puntualmente las Fuerzas Armadas también tienen que hacerlo. Ahora, tenemos un problema de capacidad, pero por supuesto, ¿cuál es el principal problema? Que cerca del 80% de las infraestructuras críticas a nivel mundial están en manos de privados, mientras que el 20% restante son estatales o públicas. Y eso ya implica un desafío. ¿Por qué? Porque las capacidades de todos nuestros estados son tremendamente limitadas, mientras que hay empresas que tienen hasta 3, 4 y 5 veces el PIB de nuestros países. Le paso un dato, porque todo esto también se tiene con base a datos. El cerca del 3 al 14% del PIB mundial, de acuerdo al último Atlas de Geografía Humana de la editorial Routledge, señalaba que ese PIB es correspondiente al crimen transnacional organizado. El 13% del PIB mundial. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto es el PIB de Colombia en relación al PIB mundial? El PIB de Brasil con suerte alcanza un 0,9 o 1%. ¿Cuánto será el PIB de Colombia? Paréntesis: el 13% del PIB mundial es de parte del crimen internacional organizado. Es decir, que hay verdaderas empresas dedicadas al crimen organizado que tienen más poder adquisitivo, más medios, más recursos que los mismos estados. ¿O ustedes consideran sinceramente que lo que está sucediendo en México es algo aleatorio? No, ahí también hay recursos, hay mucho dinero ahí vinculado. Ahora, para responder a la siguiente pregunta, si el ciberespacio es un medio o una dimensión, si lo vemos desde un punto de vista de medios, nos vamos a quedar con una visión eminentemente operativa y táctica. Pero si lo vemos de una dimensión, no solamente nos vamos a basar en el ámbito estratégico, sino que también vamos a tener la necesidad de incorporarlo a un paquete mucho mayor, que sería algo que ustedes conocen muy bien y que se denomina doctrina. ¿Qué implicaría eso? Si lo vemos desde una dimensión, ¿implicaría un cambio de doctrina? Sin lugar a dudas. Porque las Fuerzas Armadas, y ya se los voy a señalar un ejemplo,
en nuestros estados fueron creadas y siguen siendo pensadas en función de ¿qué cosa? Del territorio, o de las 3 clásicas dimensiones del territorio. En realidad son 4. ¿Alguien me las puede decir? ¿Cuáles son las 4 dimensiones del territorio? Levantando la mano, por favor. Por favor. Tierra, mar, aire y espacio. Hay un problema, falta una. Jurídicamente hablando, hay una dimensión simbólica, que son las embajadas, los consulados, los buques de guerra en aguas internacionales o también las marinas mercantes con una bandera. Y eso está regulado por la Convención de Viena. Ahora, uno dice, el ciberespacio, el tema espacial, ahí hay un punto. Y es por eso les digo que las Fuerzas Armadas fueron creadas y aún siguen siendo pensadas en esas dimensiones. Se dijo también en la mañana, ¿de quién es el espacio? Alguien dice, es que es de todos. La verdad es que, y eso es realismo puro, el ciberespacio es de aquel Estado que lo puede controlar, aquel Estado que pueda llegar allá y colocar un satélite. Nosotros como Estado podemos controlar eventualmente el mar, la tierra, el aire y ese territorio simbólico. Incluso territorios que están regulados como la Antártida, ¿no es cierto? Colombia tiene presencia ahí. Ok, si yo eso mismo lo aplico al ciberespacio, ¿quién controla el ciberespacio? La respuesta es muy simple: todos y nadie. Ahora, si ustedes, como pensadores de la guerra, establecemos que hay una nueva dimensión, un nuevo escenario donde se pelea la guerra, yo hago la pregunta si es que es necesario pensar en una nueva categorización de la guerra y dejar al lado, por ejemplo, los preceptos más clásicos estratégicos de Clausewitz, Sun Tzu. ¿Será necesario? Paréntesis. Ellos escribieron hace ¿cuántos siglos? ¿Acaso no tenemos la capacidad para poder renovarnos? Y eso, paréntesis, está sucediendo. Ya no se puede hablar de que esto es un fenómeno nuevo. Se habla de las nuevas amenazas, por ejemplo, el narcotráfico, cuando el problema del narcotráfico lo tenemos hace más de 20 años. Eso ya no es nuevo. Eso ya casi son 2 generaciones. Y eso es lo que, paréntesis, dijo un ministro de la defensa ruso. La palabra, las cámaras, las fotos, el internet, otro tipo de arma. ¿Es necesario tal vez otro tipo de fuerzas armadas? Paréntesis. Eso es lo que están viendo las grandes potencias. También hay que ser muy pragmático en esto. Los recursos que tienen las grandes potencias no son equiparables a nuestros recursos ni a nuestros medios. Sin embargo, eso no quita que podamos pensar, no quita que podamos perfeccionarnos y no quita que nos podamos hacer preguntas sobre, perfecto, si esto es lo que está sucediendo, ¿por qué no me puede llegar a mí? ¿Por qué no puede tal vez llegar a mi institución? Y eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo. Y gran parte de nuestras Fuerzas Armadas, e incluso cómo están siendo pensadas para el conflicto, se podría graficar de acuerdo a esa imagen. Tenemos, por un lado, el conflicto convencional, el irregular, y lo que está muy de moda hoy por hoy, el conflicto híbrido. Pero si vemos en la región, gran parte de nuestras Fuerzas Armadas, repito, están abocadas y siguen pensando en la necesidad de tener un conflicto convencional. Paréntesis, aún hay focos de conflicto convencional en la región, ¿o no? Pero por supuesto que lo hay. Por supuesto. Hay algo que se denomina, y ustedes también lo saben, objetivos nacionales de carácter permanente. Y muchas veces esos objetivos nacionales de carácter permanente se reflejan en espacios territoriales. ¿O ustedes consideran que si hubiese salido otro presidente en Bolivia, hubiese renunciado al mar? Sería catalogado de traidor a la patria. Así como también qué es lo que representa la 8ª estrella de la bandera de Venezuela. Es también una clara reclamación territorial. El territorio sigue siendo válido. Sin embargo, hay que abrir un poco el pensamiento. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta más vinculada a lo que se viene. Cualquiera. ¿Cuál es la diferencia entre límite internacional y frontera? Incluso también se dijo en la mañana, nuestra última frontera es el espacio.
¿Cuál es la diferencia entre límite internacional y frontera? ¿Alguien puede decir? Don't be shy. ¿No? Muchas veces el conocimiento y la generación de conocimiento es de prueba-error, prueba-error, prueba-error. A todos nos ha pasado, sobre todo los que estamos en altos estudios, maestría, doctorado, nos equivocamos 2 o 3 veces, pero la verdad es que el doctor o el magíster se hace a través de la capacidad que tiene de pararse, sacudirse y seguir marchando. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien? ¿No? Yo veo una diferencia muy en lo jurídico y voy a una discusión que siempre tuvo Santander y Bolívar. Santander pues Colombia es santanderista porque se apega mucho a la ley, por eso tenemos tantos abogados. Bolívar era como más práctico, ¿sí? Más operacional. Y una discusión cuando ellos estaban cruzando de Venezuela hacia Colombia, Bolívar, Santander se quedó porque decía que estaban cruzando una frontera. Y Bolívar decía que no era ninguna frontera, que solamente veía el río, que estaban cruzando el río Orinoco. Es una interpretación dentro de lo que yo jurídicamente hablando, a las normas internacionales que yo me tengo que ceñir, y otras a la interpretación de mis propios intereses. De 0 a 100, un 90. Excelente, excelente, no, es muy bueno. Eso es ¿ya? Y justamente, ¿por qué digo que es 90? Porque el límite internacional es un concepto eminentemente jurídico. Pero cuando hablamos de frontera, hablamos de un concepto geopolítico. El límite internacional es muy difícil de modificar. ¿Cómo se modifica? A través de tratados internacionales. Y que tienen que ser los mismos por ambos estados, una interpretación casi igual, y luego tiene que ser depositado en Naciones Unidas. Mientras que la frontera es otra cosa. Las fronteras son porosas, las fronteras pueden ser flexibles, las fronteras incluso pueden estar más allá del Estado-Nación. O si les hago la siguiente pregunta: después de Ciudad de México, ¿cuál es la ciudad con mayor cantidad de hispanohablantes en el mundo? Los Ángeles, California. Eso también explica hasta dónde llega esa frontera cultural de lo comillas latino, y también explicaría eventualmente por qué Donald Trump salió electo. Paréntesis, desde ya les digo, y esto me la juego, me tiro un piquero en una piscina, ¿ya? Va a salir electo nuevamente. Se los aseguro. Y si quieren más detalles de eso, no hay ningún problema, un cafecito, un tinto, como dicen acá. Paréntesis, algunas personas acá saben lo que me sucedió el día de ayer, me ofrecieron un tinto, yo que lo quedé mirando con cara de, pero ¿qué pasó? O sea, por último... Un tinto a las 9 de la mañana. Claro, un tinto para los chilenos es un vino. No sé. Problemas culturales de interpretación. Geopolítica. El actor fundamental es el Estado. El Estado con sus diferentes elementos, con sus diferentes puntos de análisis. Para la geopolítica, y ustedes eso también lo saben, es importante no solamente el territorio como tal, sino cómo se representa ese territorio. Si tenemos que hacer una definición, la geopolítica es la interpretación política de los elementos geográficos de un Estado. Por lo tanto, hay muchas nociones geopolíticas, muchos puntos de vista de la geopolítica, ¿ya? Y no al revés, porque si no estaríamos hablando prácticamente de un determinismo geográfico, ¿ya? Sobre eso, también tenemos que considerar que esa geopolítica, desde el Estado, otorga una noción de proyección del poder. Y también es un reflejo de los intereses nacionales. Por supuesto, sobre la base de las dimensiones del territorio. Un ejemplo clarísimo, que le atañe a ustedes, son los puertos y los aeropuertos. ¿Cuál es uno de los principales aeropuertos, el principal aeropuerto que hay en la zona del Pacífico Sur? ¿Cuáles son los principales? Son 3. Jorge Chávez, El Dorado y el Arturo Merino Benítez. ¿Qué pasaría si de un momento a otro se toma la decisión de ampliar el aeropuerto? Ampliamos nuestra capacidad. Si ampliamos el aeropuerto, ¿qué pasa? Van a llegar más vuelos,
Vamos a poder construir incluso un eventual hub, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los puertos. Y es un elemento, paréntesis, dentro del pensamiento geopolítico, y eso es un tirón de orejas para los que nadan, que históricamente Colombia ha mirado hacia el Atlántico y el Pacífico está tremendamente descuidado. Paréntesis, ahí podría, lo pongo como una hipótesis, ahí podría entrar la Fuerza Aérea, marcando un punto de diferencia. Lo pongo simplemente como una hipótesis. Se obtiene el poder desde las capacidades materiales y relativas, una diferenciación. Las capacidades materiales es lo que yo tengo, las capacidades relativas es lo que yo podría tener. Y es una diferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces aquí tenemos que ver cuáles son nuestras capacidades reales en cuanto a, por ejemplo, talento humano. Nos estamos capacitando, pero por supuesto que nos estamos capacitando. Pero nos estamos capacitando en comparación a qué. Bien o mal, si hablamos de bien, siempre tenemos que comparar. Y tenemos que comparar idealmente, no con la persona que está al lado, sino con otras fuerzas similares, otros países. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está el problema acá? Que en el ciberespacio no hay ninguna noción, ninguna perspectiva territorial. ¿Cómo podríamos entonces aplicar la geopolítica, que es eminentemente territorial, al ciberespacio? Y eso ya inmediatamente nos genera problemas. Y nos genera problemas de paradigmas. Un paradigma es lo que, paréntesis, se considera legítimo en un tiempo determinado como un acto o conducta social. Un ejemplo de aquello, el rol de la mujer en el siglo XX, a mediados del siglo XX. ¿Cuál era el rol de la mujer en el siglo XX, a mediados del siglo XX? Eminentemente, hogar, cuidado de hijos, reproducción. Hoy por hoy la mujer es, si no igual, similar, en muchos países, al hombre. Y aquí lo puedo ver. Las damas que están acá presentes también son un ejemplo de cambio de paradigma. Y si efectivamente tenemos que cambiar ese paradigma y decir, ¿saben qué? Ya las Fuerzas Armadas, ustedes, ya no pueden solamente pensar en la dimensión territorial. No es simplemente llegar y bombardear, sino que hay que hablar un poco más allá. Repito, un cambio de paradigma. Y eso no es fácil. Tenemos problemas disciplinarios y teóricos para lograr eso. Como les decía, ¿de quién es el ciberespacio? De todos y de nadie. Pero, lo más importante es que el ciberespacio no tiene una institucionalidad política. Uno puede decir, ¿y cómo regulamos el ciberespacio? ¿Hay leyes? Sí, tal vez el manual de Tallinn, qué sé yo. Ya. Pero, ¿cuál es una de las grandes falencias del derecho internacional? Que no tiene un elemento coercitivo. ¿Quién hace cumplir a los estados las sentencias de la Corte Internacional de Justicia? ¿Quién? Y ustedes lo saben perfectamente. Paréntesis. Chilenos también. Nadie. Es simplemente, no, que la costumbre, la honra internacional, esos son palabras. Y finalmente el discurso, el papel, aguanta todo. ¿Ya? Ahora, la dimensión territorial se pondera siempre, casi siempre desde un punto de vista físico, cinético. Especialmente en la base de la territorialidad. ¿Y qué es lo que es la territorialidad? Identificar, localizar actores. Por ejemplo, unidades militares. Ahí está la base X, ahí está la base Y, ahí está la base Z. ¿Dónde está eso en el ciberespacio? Es muy complejo, es muy difuso, es muy ambiguo. Y siempre en función de una potencial amenaza. Les pongo un dato. En la crisis que vivió Ecuador este mes, la crisis política, se identificó desde Facebook que muchas de las cuentas que llamaban a incitar la violencia, ¿de dónde provenían? No. Irán. Y eso está documentado. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Es regional? No. Hay algo mucho más allá. Y que para ver ese algo mucho más allá tengo que obligatoriamente cambiar de paradigma. Y como consecuencia de lo anterior, las fronteras se me diluyen.
tanto en términos de proyección como protección. Protección, que lo que sería el resguardo de mis propios intereses, mientras que la proyección sería la manifestación de mis intereses. Cuando alguien escribe algo, un libro, un paper, eso no solamente puede interpretarse como la generación de conocimiento, sino que también, de acuerdo a lo que planteó el ministro de Defensa ruso, puede interpretarse como un elemento disuasivo. ¿Por qué? Porque justamente daría luces de las capacidades, de la forma que están pensando determinados actores un problema en particular. Yo viendo el libro sobre el espacio y lo que decía el ponente, quedé gratamente impresionado. Y sería muy interesante ver cómo se unió la geopolítica y el espacio exterior. Ahora, eso, repito, el papel aguanta todo. El tema es llevarlo a la práctica. ¿Cómo vinculamos finalmente estos tres elementos? ¿Ya? ¿Cómo vinculamos ciberespacio? ¿Cómo vinculamos geopolítica? Y puntualmente lo que se denomina como poder aéreo. Vamos a verlo desde 4 visiones. Lo primero es la disuasión, elemento fundamental para casi todas las Fuerzas Armadas en cuanto a su planificación estratégica. Tenemos que ver un aumento de medios. Si incorporamos la dimensión del ciberespacio, van a aumentar nuestros medios. Y también van a aumentar la disuasión en un sentido más contemporáneo de la misma. Hay 2 grandes dichos en temas de relaciones internacionales. La política de defensa y la política exterior son las 2 caras de una misma moneda. Pero, al mismo tiempo, yo tengo que tener la capacidad de disuadir psicológicamente hablando. Algunos dicen que eso se denomina un campo de acción. Lo cierto es que si se aumentan las capacidades de un país o de una fuerza, en este caso la Fuerza Aérea, aumentan los medios. Pero también, eventualmente, aumentarían las responsabilidades. Un segundo ámbito sería la tecnología. Tenemos una mayor vinculación de la perspectiva cibernética y la faceta humana. ¿Cuántos sistemas de armas puede manejar un F-35 en 5 segundos? ¿Alguien sabe? Ustedes me podrían decir. Yo simplemente estoy diciendo algo que me dijeron en Estados Unidos. Puede manejar alrededor de 15, 12 formas de defensa y ataque. Pero no es por la capacidad del ser humano. Hay un dicho que dice que los hombres solamente podemos hacer una cosa al mismo tiempo. ¿No es cierto? O masticamos chicle y caminamos. 12 a 15 funciones en 5 segundos. Por algo estas cosas, ¿cómo se llaman? Smartphone, teléfonos inteligentes. Tal vez puedan ser más inteligentes que nosotros mismos. Paréntesis, eso es una realidad. Y los países que incorporen esas formas de tecnología, de incorporar la tecnología y la faceta humana, posiblemente tengan mayor probabilidad de ganar la guerra. Doctrina. Tenemos que repensar la estructura y los procesos de toma de decisión. Una cosa es crear un comando de ciberdefensa, y otra cosa muy diferente es que aquel comando de ciberdefensa tenga los medios, la estructura, la capacitación y la potestad para hacer lo que realmente debe hacer. En un curso que estuve hace más o menos un mes, todos los países en Estados Unidos, casi todos los países de la región, tenían o una ley o un comando de ciberdefensa. Pero lo cierto es que llegado el momento de explicar, bueno, ¿cómo usted operativiza esto? Es que no tenemos plata. Es que no tenemos recursos. Es que falta la voluntad política. Es que, paréntesis, y aquí sí lo voy a decir, los tomadores de decisiones estratégicas lo ven como algo muy lejano. Un error, porque ya no es lejano y ya viene pasando. ¿Desde cuánto tiempo está Internet? Varios años. Y finalmente tenemos una noción del territorio versus el espacio. Necesitamos ver nuevos actores y esos nuevos actores solamente lo podemos evidenciar si tenemos nuevas herramientas tanto teóricas como paréntesis metodológicas. Para comenzar a concluir, y quiero dejar bastantes puntos abiertos, cosas de que podamos discutirlos.
Tenemos nuevas capacidades si incorporamos el ciberespacio, sin lugar a dudas, pero también tenemos nuevas responsabilidades. Y esas nuevas responsabilidades van de la mano, por ejemplo, con una adecuada lectura del marco jurídico. Lastimosamente, como bien dijo el coronel Mesú, se ve un punto legalista, pero lastimosamente los abogados tienen una noción eminentemente reactiva de las cosas, más no necesariamente prospectiva. Y la idea es poder anticiparnos. Y si yo sé cuáles van a ser mis nuevas responsabilidades, en función de, por ejemplo, casos de estudio, bueno, ¿por qué no incorporar las lecciones aprendidas de otros países relativamente similares? La Fuerza Aérea, a diferencia de otras ramas, puede constituirse como la base o la plataforma para la construcción de capacidades en ciberdefensa. ¿Quién maneja el NORAD en Estados Unidos? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Porque justamente tiene capacidad de innovación, adquiere más rápido tecnología, tiene miembros mucho más o mejores capacitados que otras ramas, sin desmerecer obviamente lo que... Qué bueno que no hay alguien del ejército, sin desmerecer a las otras ramas. Y eso lo tienen que tener claro todas las fuerzas aéreas, por lo menos de nuestro hemisferio. Tiene que haber un cambio doctrinal que vaya más allá de la disuasión convencional. Pero, ojo, la doctrina no se cambia de un día para otro. Es un cambio en el mediano y el largo plazo. ¿Ustedes saben cuáles son las únicas dos instituciones que tienen doctrinas más allá de la fuerza? O la única institución que tiene una doctrina aparte de la Fuerza Armada? La Iglesia. La Iglesia. Y cambiar una doctrina no es fácil. Vean lo que le ha pasado al pobre Papa Francisco o a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, tuvo que renunciar por tratar de impulsar un cambio de la doctrina. Eso no es fácil. Y lastimosamente tampoco es rápido. Pero hay que tener la capacidad de construirse y reconstruirse para poder generar esos cambios. Pero tal vez algo muy interesante, y es que esa vinculación entre ciberespacio, geopolítica y poder aéreo da nuevos puntos de convergencia entre el ámbito civil y el ámbito militar. Eso también llama a una reconfiguración de lo que nosotros podemos entender como las relaciones civiles y militares. ¿Por qué? Porque va a comenzar a darse que no solamente los civiles requieren de los militares en un ámbito de caos o emergencia, sino que también en el diario vivir y viceversa, porque son total y absolutamente vinculantes y no excluyentes. Yo quedo hasta acá. Desde ya le agradezco, aprovecho de decirles feliz aniversario, feliz centenario, ¿ya? Y espero haber generado las dudas pertinentes para otorgar un espacio de discusión y diálogo. Muchas gracias.